Saludos, personas que te runquean a la gente de provincia. Esto es Camarada Promedio Informado. Soy el camarada César Palacios y nos acompaña Camarada Felipe, bienvenidos una vez más a Camarada Promedio Informado. Esta vez para traerles una edición en la que vamos a hablar muchísimo sobre el terruqueo, vamos a hablar un poco sobre las campañas de sensibilización o de insensibilización frente a la pandemia COVID-19 y finalmente vamos a tener nuestro ya conocido bloque a favor y en contra, en el cual anunciaremos también el ganador o ganadora del sorteo de la semana pasada. Sí. Muy bien, ¿qué ha sucedido esta semana de interés tan importante con respecto a la campaña electoral, Felipe? Algo sorprendente, ¿no? No ha sido tan sorprendente porque fácil, esta estrategia ya la habíamos visto antes, cuando, por ejemplo, con Mis hijos no te metas salió con unos carteles gigantes que decía no al sexo anal y, y todo el barullo que hubo en torno a toda la campaña que tuvieron, ¿no? De hay que ocultar esto a los niños, pero se los ponemos en vía pública, algo parecido, pero esta vez con carteles en contra del comunismo, con una clara intención de irse en contra de Pedro Castillo, de nuestro famoso Peter Castell. O Pierre Chateau, que le están diciendo ahora, ¿no? En francés. El Pierre Chateau. Bueno, en fin, el punto es que han aparecido un montón de carteles alrededor de Javier Prado que dicen cosas como, por ejemplo, sabes que el voto en blanco suma al comunismo, el socialismo nos lleva al comunismo, o el comunismo genera miseria y pobreza, que sorprendentemente por parte de la gente o por parte de la OMP esto estaría catalogado como publicidad neutra, o sea que no es ni a favor ni en contra de un candidato, no es publicidad política realmente, solamente son mensajes sueltos por ahí, como podría haber mensajes de atraso menstrual. O sea, el punto acá es que se está tratando de generar una condición hacia la población de cierto miedo a un desenlace que se puede considerar, entre comillas, fatal, que vendría a ser el comunismo. Y no sé qué opiniones te genera esto. Mira, a ver, el primer punto del que podríamos hablar es que cómo están generándose o moviéndose el tema de las campañas. Creo que no son campañas, sino son más bien anticampañas. No solamente de los propios partidos, sino que recrudece de otras personas que quieren tomar una acción política activa dentro de la opinión de las otras personas. Sí, y ahí el tema de la anticampaña creo que es preciso porque creo que ningún candidato tiene algo bueno que ofrecer. O sea, ambos candidatos son tan malos que lo mejor que pueden ofrecer al público para que elija es lo peor del otro. Entonces, eso es claramente triste, pero sí es cierto, porque no se sabe si es que efectivamente estos carteles han sido pagados por la campaña de Keiko Fujimori. O sea, se especula por ahí que puede haber hecho esto, como se hizo con el tema de las marchas en contra de Merino y la pandemia, cuando se supone que salieron a limpiar pintas comunistas, hicieron un video en la calle de jóvenes con Keiko y no sé qué más, que nunca se lo atribuyeron a ella directamente, pero se sabe que ya son estrategias que han tenido pues los fujimoristas. En ese sentido, sí, o sea, es raro, entre comillas, el interés que ha llegado a tener, o pueden llegar a tener terceros de influenciar en la gente, pero ahí también habría que ver que la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, ha estado emitiendo un montón de publicidad, sobre todo en Twitter, que a mí me aparece a cada rato de cosas como, por ejemplo, es importante tener libertad para el crecimiento económico, es importante tener libertad para ejercer un trabajo y cosas por el estilo que muestran de alguna manera los intereses privados también, ¿no? Porque existen intereses privados, aunque no se hable mucho de ello. Claro. El otro punto de análisis creo que podría ser que también existe anticampaña en sí misma. Por ejemplo, hay un spot publicitario de Keiko en el que utiliza imágenes de la selección peruana clasificando a Rusia. Es algo que ha pasado hace 4 o 5 años, es como que súper antiguo. Yo no creo que la gente conecte inmediatamente con eso o vaya a creer que Keiko va a hacer algo parecido a una hazaña que es ir a un mundial y que ella va a hacer ¿qué cosa? ¿Salvarnos del comunismo? ¿Salvarnos de qué? A ver, enumeremos algunas cosas. Terrorismo, venta o sacrificio de nuestra economía, reducción de la democracia, atacar a los medios de comunicación, cosas que ya hizo el partido fujimorista en los 90. O sea, ¿de qué nos está salvando? No lo sabemos. Sí, o sea, creo que lo mismo en realidad ocurre con todo, porque la forma en la que se está gestionando la campaña es tan mala que es lo que decíamos al inicio, o sea, ninguno de los dos candidatos tiene algo bueno que ofrecer y la forma en que lo ofrecen también es pésima. O sea, ha estado circulando también en redes esto de si tenías 1,000 soles ahorrados después de que Pedro Castillo está súper arriba en las encuestas, has perdido 221 soles. O sea, claro, le importa a la gente que tiene 1,000 soles ahorrados, ¿no? Pero la población en general que vota por Castillo o que tiene el voto duro de Castillo es una población que probablemente ni siquiera tenga cuentas en el banco. O sea,
Y eso incluso se ha visto súper evidenciado con el tema de los bonos, ¿no? Los bonos familia eran bonos que se tenían que distribuir lo más rápido posible y no se pudo porque la mayoría de gente que necesitaba esos bonos no tenía una cuenta bancaria donde depositar y es más, ni siquiera tenían digamos, un banco cerca de sus localidades para poder tramitar esta tarjeta. Entonces es como increíblemente tonto que esta anticampaña sea una anticampaña en sí misma, porque resta más de lo que suma a esa persona. A mí lo que me llama mucho la atención también es lo problemático que puede llegar a ser el hecho de generar ese tipo de mensajes, porque de una u otra manera es infundir miedo. O sea, lo que se está buscando en la población, yo no creo que sea legítimo generar campañas a través del miedo. Entiendo que las campañas políticas en Perú al menos no se rigen por el tema de las propuestas, creo que en ningún lugar del mundo en realidad, ¿no? O sea, la democracia más antigua, bueno, Estados Unidos igual, o sea, Biden versus Trump fue un populismo puro y duro para ambos candidatos, ¿no? Pero el punto ahí es que se está generando miedo a un pasado que no es tan pasado en realidad, 20 y pico años, 30 años, que despierta pues en la población como mucho temor para el voto, digamos, de izquierda, y eso me parece que no está bien, o sea, me parece que no es ético generar miedo por votos. Claro, y yo pienso que eso pasa de los dos lados, ¿no? O sea, en realidad creo que los dos candidatos están aprovechando la polarización existente dentro, perdón, la desigualdad existente dentro de la población, porque nosotros tenemos personas o muy pobres o muy ricas o que incluso estando en el medio tiran para uno de estos dos lados, tienen más oportunidades de crecimiento, pueden acceder a mejores cosas, mejores servicios como educación, ¿no? Tipo de salud, y se convierte en una polarización instrumentalizada por los candidatos. Los del lado de Keiko, que es uno de los extremos, es hoy, del otro lado son comunistas, van a hacer, va a haber terrorismo, te van a quitar tu casa, ¿no? Y del lado de Pedro Castillo tenemos las personas ricas no deberían de quedarse con toda la riqueza, vamos a, no sé si dentro de su discurso está propiamente la palabra quitarles, pero vamos a hacer algo con eso. Y una cosa adicional me parece muy curioso de que Pedro Castillo quiere intervenir mucho en el sistema económico y el sistema social, pero a su vez está en contra de muchas de las cuestiones que el Estado promueve. O sea, parece casi un libertario y el tipo... Sí, cuando estaba suprimiendo el tema, por ejemplo, de la SUNEDU, que es regulación estatal de la oferta educativa, es como un tema como que también se deja a ciertas libertades, o es que el Estado tiene que controlarlo al 100%, son cosas que no nos terminan de quedar claras en torno a cuáles son las dinámicas que debería manejar uno de estos partidos. Y eso creo que se suma a algo que es importante comentarlo también, y es que si estas campañas están siendo de miedo, es precisamente porque ningún candidato tiene un mensaje claro que aportar. ¿Y eso qué significa? Que la construcción de sus partidos y la construcción de sus ideologías están hechas desde afuera. O sea, vemos el caso de Keiko, que es un partido heredado, y vemos el caso de Castillo, que es también un partido prestado, ¿no? O sea, el ideario político de Cerrón, aunque él diga que no es suyo, es suyo claramente, o sea, es lo que más se ha difundido en redes y es el ideólogo detrás de todo este tema. Entonces es triste el hecho de que esta gente esté negando su propia ideología y que no puedan elaborar discursos ni a favor ni en contra de la misma. Exacto, y que tampoco exista algo que podría ser importante dentro de temas políticos, que es una concertación, un diálogo en función de cosas en común, un compromiso de trabajo o de apoyo a futuro. Yo recuerdo que en alguna campaña de Chile, no recuerdo qué candidato ganó, pero el candidato que había perdido había mostrado por lo menos un interés en poder trabajar en conjunto en función de las ideas que se tenía para poder mejorar algo. O sea, justo no sé si sucedió, pero al menos es un avance a poder intentar hacer algo por la población. O sea, justo hoy día Hernando de Soto, si no me equivoco, publicó en Twitter que había iniciado conversaciones tanto con Keiko para corregir algunos temas que le parecían negativos y con Castillo para lo mismo. Sin embargo, creo que el diálogo, si bien son agentes importantes porque han quedado en tercer, cuarto lugar junto con López Aliaga, etcétera, no son los agentes principales ahorita. O sea, creo que el consenso principal debería estar entre ambos candidatos para temas de suma importancia, como por ejemplo la vacunación, que ninguno de los dos políticos tiene nada más que decir, pero que los vamos dos dicen que van a vacunar y ya. Sí, eso lo decía Forsyth, o sea, tampoco es un gran mérito, y creo que cualquier persona que tiene 2, 3 dedos de frente ahorita dice la vacuna ya, ¿no? De una vez. O sea, ¿dónde están los millones que se prometieron desde el vacunadísimo de Vizcarra y los que se siguen prometiendo de Sagasti? Entonces, es como la continuación de temas de vacunas está, entre comillas, garantizada, pero el problema por ahí es que no hay un plan distinto. Recordemos que países como India, por ejemplo, que han tenido un plan de vacunación tremendo, también ahorita están con una tasa de mortalidad increíblemente alta. Entonces,
no es solamente la vacunación, sino son temas de prevención, de riesgo y de contagio que ningún candidato ha estado manejando en esta campaña. Y creo que nuevamente esto es porque no tienen absolutamente nada que decir y es lamentable. Sí, bueno, ya para cerrar este primer bloque, una de las conclusiones que daría, que más que una conclusión es una apreciación, es que creo que nuestro panorama político actual es muy parecido a la primera frase del libro de Guillermo Arriaga de Salvar el Fuego, que es: el país se divide en dos, ¿no? Los que tienen miedo y los que tienen rabia. Y tristemente los partidos políticos se están aprovechando de esta polarización, de estas ideas, de esta opinión pública de muchas de las personas para poder hacer su campaña, pero sobre todo su anticampaña, ¿no? Sí, tal vez una segunda conclusión que me parece también importante es notar que ninguno de estos partidos tiene una ideología clara ni un plan político establecido, sino más improvisación en torno a la rabia y el miedo que tiene la gente. Creo que con eso podemos cortar este primer bloque de Ciudadano o de Camarada Promedio Informado y volvemos en un segundo bloque en el que hablaremos sobre la sensibilización frente a la COVID-19. Bienvenidos de vuelta a Ciudadano o Camarada Promedio Informado. En este segundo bloque vamos a estar hablando de un tema que me parece bastante relevante dado el contexto. Fíjense que la cantidad de muertos ha aumentado terriblemente en el país y en el mundo y se estima que muere una persona cada 4 minutos en Perú. Eso significa que estamos ante la peor etapa de la pandemia. ¿Y qué es lo que está pasando, César? Primero es que esta peor etapa puede ser aún peor. Una de las principales cosas que deberíamos recordar es que aún no hay vacunas. Hay un estimado de que todas las personas reciban su primera vacunación de acá a 8 años. Entonces debemos de saber que todo puede ser peor todavía. Pero el tema que vamos a abordar principalmente en este segundo bloque es qué pasa con nosotros como personas, como seres humanos, y estos sentimientos que surgen y se modifican en este contexto de la pandemia, ¿no? Creo que una de las primeras cosas sobre las que podríamos hablar, Felipe, es que todos estamos comenzando a ser un poco más insensibles hacia la muerte, e incluso, podríamos ponerlo peor, nos estamos comenzando a volver insensibles ante la muerte de personas cercanas a nosotros. Es justo eso, porque yo recuerdo que cuando nos mandaron a cuarentena, lo primero que sucedió fue el tema de hay un muerto por COVID-19 en Miraflores. Y, o sea, literal, todos los medios nacionales estaban con las cámaras puestas en ese departamento para sacar el cuerpo, hacer los análisis y que reactivo nos diga que era positivo o negativo. O sea, la primera muerte por COVID-19 que hubo fue una muerte increíblemente mediática, en la que, pese a que, por ejemplo, China ya estaba en un pico bastante fuerte de la pandemia por a finales del 2019, inicios del 2020, o sea, al poco tiempo empezaron a morir más y más. Las primeras muertes que se registraron en Junín también fueron bastante cubiertas, pero llegado a este punto ya no se muere una persona y es noticia, sino se están muriendo alrededor de 350, 340 en promedio solamente en abril. Y ya no es noticia, o sea, a la gente le importa muy poco. Sí, es como si se cayera un avión, ¿no? Repleto de pasajeros todos los días. Yo recuerdo que Cifuentes decía que era como si una escuela muriera a diario. Sí, es bastante, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahora con las personas? Estamos en el peor momento y hay fiestas, Con el tema del trabajo creo que no podemos chocar mucho porque sabemos que la gente tiene que trabajar, requiere de pues mantener a su familia, ¿no? Pero eso digamos que tiene una explicación aparte, que tiene otras variables que se pueden pues apreciar. Pero ¿qué pasa con las personas como por ejemplo Yajaira Plasencia, que hace una fiesta, que se esconde dentro de una maletera, que denota que ella sabe que está haciendo algo que está mal y a pesar de que está haciendo algo que está mal quiere incluso escapar de lo que deberíamos nosotros entender como justicia, ¿no? Que le pongan una multa, que le lleven a la comisaría, ¿no? Sí, terrible. O sea, el punto ahí también está en que creo que justo con lo que decías de la insensibilización hacia la muerte de personas cercanas, lo que están generando es que nosotros bajemos la guardia. Y ahí hay un punto que me gustaría abordar, que lo han dicho muchos estudiosos de la política, sobre todo filósofos que se han dedicado al campo de la política, que mencionan que la idea de un régimen de excepción, es decir, de una cuarentena, por ejemplo, o la idea de que todo el mundo esté en un estado de alerta frente a una amenaza latente, es que ese estado de alerta se mantenga lo suficiente como para que las personas mantengan actitudes de seguridad, como por ejemplo mantenerse a 2 metros de distancia, el uso de mascarillas, etcétera, todo el tiempo.
El problema es que cuando tú haces que esto sea muy extenso, ese sistema de alerta disminuye y las personas ya no lo ven como una amenaza, sino lo ven como una nueva normalidad, que era justo lo que decían todos los medios, y al final terminan por enfermarse y en el peor de los casos llegar a morir, ¿no? Claro, eso en función de las conductas que se mantiene en la sociedad, ¿no? Pero hay que tratar de, en todo caso, ver por los dos lados. Nosotros creo que afortunadamente podemos abordar estos temas de una manera más sencilla de qué sucede, por ejemplo, en las familias, ¿no? Esa mirada hacia adentro, en estar tanto tiempo en cuarentena con personas que se reconocen como la familia, pero terminan a veces siendo desconocidos porque nuestra vida diaria antes de la cuarentena era nosotros hacemos nuestra vida por separado, cada uno hace sus cosas, o somos familia, nos queremos seguramente, pero estamos comenzando a conocernos de una forma en la que no nos conocíamos antes. Aumentaron, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar en muchas de las regiones en el Perú, y eso le podemos sumar casos de acoso sexual, de abuso sexual, aumentaron algunos casos, por ejemplo, de embarazos en adolescentes, que es terrible. Sí, y nuevamente eso, o sea, ha sido como algo muy tangente a las cosas que han estado ocurriendo, pese a que son temas de urgencia, y eso creo que también tiene mucho que ver con que dos cosas en particular. La primera es que no sabemos convivir con nuestra familia, o sea, como mencionas, o sea, la gente suele hacer la mayoría de cosas en la calle, o sea, los padres mandan a los hijos al colegio y el que no está 6 horas en el colegio se demora un par de horas más en llegar, no sé, actividades extra, actividades fuera de casa en las tardes, academias, deportes, simplemente los niños que salen a jugar a la calle, hace que los padres tengan cierto descanso en casa, pero ahora están 24 horas juntos, y eso habría que sumarle problemas de infraestructura, o sea, de alguna u otra manera creo que hablamos de ese cierto privilegio en el que podemos como mantener un espacio privado dentro de nuestras casas, pero la realidad de muchos hogares no es esa. La realidad es que muchos hogares tienen espacios compartidos durante todo el tiempo, y ahora ponte a pensar que a eso se le suma el estrés del trabajo y el estrés del colegio, el estrés de los estudiantes, y que muchas familias tampoco tienen una computadora para cada persona, entonces eso termina por generar como una bomba, ¿no? Que eventualmente iba a explotar, y que las pocas políticas que tuvo el Estado sobre de recreación, por ejemplo, es decir, los niños no podían salir de casa, ha hecho que eso sea terrible ahorita. Sí, y a eso se le suma la mala forma en la que se manejan desde cosas del Estado, no sé, áreas del Estado, relacionadas a temas de salud mental, por ejemplo. Yo recuerdo un caso muy particular no sé si fue el Ministerio de Educación o fue el UGEL a nivel regional, que hicieron una especie de charla para los docentes de cómo tenemos que controlar un poco el estrés, el tema de la ansiedad, y pusieron a alguien que no puedo llamar nada más y nada menos que un estafador, que dijo, vamos a alinear nuestra energía, vamos a hacer estas cosas, y fue como, ¿en serio hay personas que creen que esas cosas funcionan? Esa es una estafa para cualquier lado, ¿no? O sea, un psicólogo promedio informado diría que eso no funciona. Para todos mis colegas psicólogos que dicen las terapias que funcionan, independientemente de que sean pseudocientíficas, están bien porque funcionan, quiero decirles que son todos unos estafadores, pero es importante que nosotros podamos abordar desde cuestiones un poco más científicas o más reales temas importantes como la importancia de la tristeza. Hay una recatafila de cosas, o de, por ejemplo, los otros medio estafadores que son los que hacen coaching, que dicen, hay que... No, ¿no? Perdiendo auspicios. No importa, siempre y cuando estemos de acuerdo con que eso no es como que muy bueno. Eso de hay que estar siempre feliz, la felicidad es lo que nos va a llevar, hay que controlar nuestras emociones, que es un criterio diagnóstico para los psicópatas, ¿no? Personas que son capaces de controlar sus emociones, ¿no? Las emociones están ahí por algo, para ¿no? Vivirlas, ¿no? La tristeza genera muchísima empatía en las personas, ¿no? Sí, o sea, creo que es importante porque el proceso de pandemia ha revelado el poco manejo, digamos, la poca inteligencia emocional que tenemos frente a nuestra vida y la forma en la que las enfrentamos. Por eso hablábamos sobre la muerte y cómo es que la gente ha estado en un inicio muy pendiente de quién se estaba muriendo, y ahora que se mueren como 350 personas al día ya a nadie le importa. Bueno, le importa a sus familiares cercanos, pero eso no significa que la sociedad en su conjunto esté sensibilizada frente a lo que está ocurriendo, y creo que eso se relaciona muchísimo también con el tema del incremento de gente que sigue saliendo a la calle, ya no para trabajo, hablemos de diversión directamente. Y bueno, o sea, el punto ahí al final es que hay que tener mucho cuidado con el manejo de las emociones, no creerle a cualquiera,
En realidad, o sea, yo creo que tampoco soy persona autorizada para hablar de esto, pero es muy necesario que generemos ciertos procesos de introspección para poder aprender de nuestras emociones y no negarlas, que creo que es lo que ha estado pasando. No vemos a los muertos porque ya no queremos verlos más, porque han estado muy, muy cerca de nosotros. Eso se ha terminado por convertir en nuestro actual ¿qué me queda? No es el ¿qué me queda? De Keiko Fujimori, sino es el ¿qué me queda? Sino vivir en una sociedad donde la gente muere a montones todos los días, donde seguramente todos quienes nos ven y quienes no nos ven también tienen a alguien, nos incluyen nosotros, que han tenido COVID o han muerto con COVID. Sí, y eso hace que, o sea, si no te tocó hoy, te puede tocar mañana. Entonces, eventualmente las personas tienen que estar preparadas para afrontar la tristeza, y esto no se logra si es que lo único que estamos haciendo es ver al costado cuando están pasando literalmente atrocidades al frente nuestro. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de las emociones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este bloque? Lo primero es que nosotros tenemos que tener una atención directa con nuestra propia realidad, por más cruel, dura y difícil que ésta sea, ¿no? Porque eso no tiene nada de malo, es lo que nos toca vivir, la forma en la que nosotros lo afrontamos termina siendo realmente importante, y no es que haya una forma adecuada de afrontarlo, ¿no? O sea, una persona puede afrontar la tristeza, ¿no? la pérdida de diferentes maneras. Ahora, que lo canalicemos termina siendo lo importante. Sí, y acá yo tal vez un segundo apunte es que hay que respetar mucho los procesos de duelo de las demás personas. O sea, yo entiendo que dentro de familias puede existir como costumbres religiosas que hacen que la gente quiera orar en conjunto y que hacen que la gente quiera tener como una cercanía a ciertos ritos que son respetables y está bien, pero dentro de la misma familia puede existir una diversidad de puntos, y es muy importante respetar los ritos nuestros como los de los demás, ¿no? Lo que pasó hace mucho tiempo, bueno, el inicio de la pandemia pasada, o a mediados de la pandemia, de la cuarentena del año pasado, de que hubo un fallecido, si no me equivoco, en algún sector de Lima, y se encontró gente bailando sobre las tumbas o generando un alboroto que puede ser cuestionable, pero termina por ser el rito de aceptación de muerte de esta gente. Me parece importante que todos notemos que hay que respetar los procesos de duelo de las personas. Sí, las personas podemos ser más complejas que algunas sociedades quizás, pero la idea es poder aceptarlo y afrontarlo sin perder un poco la empatía con el resto de personas. Muy bien, con eso vamos a cerrar este segundo bloque, que ha sido un poco más introspectivo, y vamos a volver con nuestro bloque de a favor, en contra, y volvemos. Bienvenidos a su parte favorita de Ciudadano Promedio Informado, que es camarada a favor y camarada en contra. Hoy vamos a tocar un tema que es si es que los privados deberían vacunar, deberían gestionar el tema de las vacunas. Felipe. Sí, yo voy a explicarles la problemática detrás de esto. ¿Qué sucede? Que la vacuna es un tema que, gracias a Zeus, todos los candidatos han estado de acuerdo, ¿sí? Hasta incluso a Forsyth, que era el candidato más memeable de todo, bueno, tal vez está disputando eso con Acuña, pero el tema ahí es que todos han estado muy a favor de que todos tienen que estar vacunados. Y esto, por ejemplo, se ha visto reflejado en que en lugares como Estados Unidos no se les está negando la vacuna ni siquiera a los turistas. En Chile, antes de que exista toda esta polémica de hay que viajar a Chile para vacunarnos, no se les negaba ni siquiera a los ilegales. Y en Estados Unidos tampoco se les estaba negando a los ilegales. O sea, ni un solo país del mundo ha estado negando vacunas. ¿Cuál es el problema particular con Perú? Que no existe un stock de vacunas para que la gente esté protegida. Y esto está muy acompañado con cosas como, por ejemplo, el hecho de que la discusión de si los privados deberían o no traer las vacunas genera ciertos puntos de desigualdad dentro del Estado. En ese sentido, hace no más de 2 semanas, el Parlamento aprobó la ley para que el privado pueda gestionar vacunas. La pregunta es, ¿esto es ético? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Debería o no suceder? No lo sabemos y lo descubriremos después de ese ejercicio. En esta ocasión César está a favor y yo estaré en contra. Y recuerden que esto no es más que un ejercicio de debate dialéctico para poder darles 2 posturas y que ustedes puedan sacar una conclusión propia. Ok, vamos a empezar con la postura a favor de que la vacuna se dé por parte del privado. Tengo 2 puntos de análisis que se correlacionan muchísimo. Primero, tenemos que comenzar por la premisa de que el Estado debería hacerlo, pero el Estado peruano no puede hacerlo. Ya han pasado 3
presidentes, ¿no? Recordemos a Vizcarra, recordemos a Merino y los pocos días que pudo estar afortunadamente, y Sagasti, en los cuales no han manejado absolutamente de forma efectiva el tema de la vacunación. Ha pasado un año y no hay ni siquiera 1 millón de vacunados dentro del país. Por lo tanto, nosotros debemos concluir que la premisa con la que empezamos de que el Estado no puede vacunar es cierta. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que darnos cuenta que la pandemia es importante de resolver porque es la base para que todas las demás actividades y el resto de actividades puedan funcionar. Esto incluye una de las más importantes para el sector privado, que es el tema económico. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros debemos reconocer que el sector privado es uno de los sectores que mejor puede manejar a sus trabajadores, puede conseguir mejores cosas para ellos, y definitivamente, y esto inicia el segundo punto de análisis, es que la urgencia de la vacuna a través de la urgencia económica de los privados ha tenido una convergencia de un objetivo en común, que es vacunar a sus trabajadores para que ellos puedan seguir produciendo para ellos. Esto puede ser éticamente cuestionable, pero al final del día termina siendo un ganar-ganar para ambos. Las personas que trabajan para el sector privado terminan recibiendo una vacuna conseguida por las empresas en las que trabajan o por el consorcio de grandes empresas que puedan conseguir las vacunas, y las empresas pueden mantener o pueden seguir o reactivar nuevamente el sector económico al que pertenecen. Lo que hace de esto una de las mejores cosas que podría suceder es que, independientemente de lo que haga el Estado, no es excluyente a que el sector privado pueda intentar conseguir vacunas, vacunar a sus propios trabajadores. Esto se puede extrapolar no solamente a sus trabajadores, porque si se quiere hacer de una manera adecuada, y no dudamos de que el sector privado puede hacer un buen plan, puede contratar profesionales adecuados para hacer un plan de salud idóneo, es que esto pueda extrapolarse, este beneficio de la vacuna, a las familias o a los familiares cercanos, o no sé, personas cercanas o sectores cercanos a los trabajadores. Y por último, hay que recordar que hay muchos sectores privados con una gran capacidad de agencia. En el Perú, uno de los sectores privados más importantes, si no el más importante, es el sector de la minería, que tiene una gran cantidad o capacidad de capital para poder conseguir vacunas, hacer los negocios por sus propios medios sin que el Estado peruano, no sé si intervenga, quizás pueda regular o no, pero entendemos que el Estado peruano no ha podido hacerlo, no lo ha hecho hasta ahora, y seguramente va a demorar no meses, sino años más en que lo pueda culminar. Esos son los argumentos a favor de que el privado gestione el tema de las vacunas. Ahora vamos en contra, camarada. Gracias por el paso, camarada. A ver, vamos a elaborar algunos puntos acá importantes. El primero es que creo que hay que partir de la premisa, para que esta discusión sea un poco más justa, de que sí puede existir venta privada, ¿no? Porque uno de los puntos, digamos, de oposición más fuerte siempre ha sido que el privado no es capaz de comprar las vacunas porque no existe quien les venda a estos privados. Creo que eso eventualmente va a cambiar cuando la producción sea un poco más amplia, y por tanto los puntos de análisis que voy a tocar no van tanto al tema de si es posible, sino al tema de cuál va a ser la efectividad de esta vacunación. Quiero que eso quede claro, porque normalmente la oposición ha sido esa, ha sido nadie está vendiendo a ningún privado. Cierto, en el mundo hasta ahora ningún laboratorio se ha aventurado, pero entendemos que cuando una producción se hace tan masiva y tan necesaria como la vacuna, eventualmente va a llegar. Entonces vayamos y asumamos un escenario un poco más bonito para esta discusión. Entonces, creo que hay dos puntos que deberíamos tener en cuenta. El primero es un punto alrededor del precio. Si se dan cuenta, lo que pasa en la sociedad peruana en su generalidad es que existe una poca cultura del ahorro y una gran cultura del préstamo. ¿Esto debido a qué? A que no existe una estabilidad económica, sino, si quieren, hace 20 años, que ha sido tremendamente tocada con con estas elecciones y con la pandemia, y antes teníamos García, Fujimori, etcétera, ¿no? O sea, no hay una estabilidad económica real, y la forma en que la sociedad peruana ha aprendido a gestionar sus necesidades es en base a préstamos y deudas. La mayoría de gente que ha logrado tener, por ejemplo, una casa es porque se ha llegado a prestar de algún banco. Los fondos agrarios que tiene el país también, que sean tasas de interés bajas, siguen siendo préstamos. Lo mismo ocurre con becas, entre comillas, que son como para estudiante, que no son becas, sino son préstamos al final del día. Entonces es muy probable
que esta población también busque la forma de endeudarse para poder obtener esta vacuna. ¿Y qué pasa con el privado en el país? Lo que ocurre fundamentalmente, como se ha visto en el tema de la pandemia con las mascarillas y con los balones de oxígeno, es que el precio ha sido increíblemente grande. Fíjense cómo los condensadores de oxígeno estaban de 3.000 a 5.000 soles antes de la pandemia y ahora los precios han llegado a 16.000, 17.000, 18.000 soles. Ni bien comenzó la pandemia, el precio de las mascarillas cae de 95, de 3.50 a 3 soles, 2 soles que costaban antes llegaron a costar 18, 20, 30 soles, entonces estamos ante un escenario en el que el privado claramente tiene incentivos de lucro, lo cual no siempre es malo, pero en cuestiones de necesidad tan urgente como la vacuna termina por generar una necesidad, miedo, urgencia y que la gente se sobreendeude en un país en donde no se pueden pagar las deudas que ya se tienen. Eso afecta principalmente a la clase media, que son quienes sacan normalmente pues más adelante del país con el tema de trabajo y con el tema de otro tipo de cosas. Creo que al final se genera una lógica de pago y eso no permite que la economía funcione, si se ve desde un punto económico. Y en segundo lugar, creo que esto puede generar cierto descuido por parte del Estado. Es decir, entendemos que el Estado tendría que mantener una idea de igualdad frente a los ciudadanos por los principios democráticos. Si, por ejemplo, el Estado brinda educación estatal para todos y hay una oferta privada, es porque entendemos que, uno, el Estado o no se da abasto, que es el caso particular de las vacunas, pero dos, comprendemos que el Estado sí está en la posibilidad, o al menos idealmente debería mantener la igualdad. ¿Cuál es el problema con romper la igualdad? Que la gente deja de percibir al Estado como alguien capaz. Y pese a que nuestra situación ya es pésima, hacer que esto genere mayor inestabilidad o mayor conflicto entre ciudadanos y Estado, lo único que va a hacer es que el Estado no tenga capacidad de agencia como para poder continuar con otro tipo de proyectos igual de importantes como la implementación de otro tipo de políticas. Y esos serían los dos puntos en contra de la vacunación de los privados. ¿Algo que añadir, César, antes de pasar al mega sorteo? No, nada. La idea, lo importante de este ejercicio delictivo siempre es que cada uno de ustedes no solamente esté de acuerdo con una de las de estar a favor o en contra, sino que tengamos dos versiones contrarias sobre el mismo tema y a partir de ahí poder generar muchísima más discusión, ¿verdad? Creo que con eso podemos pasar al sorteo. Sí, entonces volvemos con el sorteo, no dejen de sintonizar. Ok, vamos a proceder al sorteo del día del libro. Sabemos que el premio es el libro de poesía completa de Alejandra Pizarnik. Tenemos a todos los participantes que han cumplido con los requisitos, que es comentar, compartir, dar y reaccionar. Así que comenzamos. Un dato súper importante mientras vamos viendo quién gana. Vamos a contactar al ganador o la ganadora cuando se publique este video y espero que nos contesten, porque si no procedemos a volver a sortearlo, ¿no? Claro, siempre es bonito tener un libro más en nuestra biblioteca. Veremos cómo se portan con los compartidos y los likes de este último episodio y dependiendo de eso sortearemos otro libro. Bueno, 3, 2, 1. Evelyn Nilev, nos vamos a comunicar contigo para poder hacerte llegar el premio, el libro. Felicitaciones. Bien, estamos increíblemente felices de anunciar dos cosas. La primera es que se nos ha quedado sin batería una cámara, eso significa que ya somos influencers oficialmente. Y la segunda, y tal vez más importante, es que tenemos ganadora del concurso el sorteo del libro de Alejandra Pizarnik, poesía completa. Cuéntanos, César, ¿quién Bueno, ya se vio el sorteo y la ganadora es Evelyn Nilev. Nos vamos a poner en contacto contigo para poder coordinar el recojo o envío de el libro que tenemos aquí. Es importante señalar también que cumplió con absolutamente todos los requisitos. Hubo un comentario, compartió el programa desde su perfil como público y también reaccionó con un recontra like. Entonces estamos increíblemente felices de poder contactar con Evelyn para poder enviarte o que recojas el libro. Felicitaciones. Sí, muy bien. Entonces con eso vamos a terminar este programa de Ciudadano Promedio Informado, Felipe. Sí, no se olviden que no somos especialistas, somos un ciudadano promedio informado. Hasta la próxima semana.